En la siguiente foto se puede ver el logo de Retina Asociación y la siguiente leyenda: la genética de la retina protagonista en el Día Mundial de las Enfermedades Raras en Asturias. La Asociación Retina organiza un diálogo entre personas afectadas y familiares de enfermedades hereditarias de la retina sobre la importancia de la genética en un buen diagnóstico, pronóstico y acceso a tratamiento de estas enfermedades. Interviene Andrés Mayor, presidente de la Asociación Retina. Margaret Creus, pediatra y responsable del proyecto Stargardt Go. Natividad Chacón, madre de una niña tratada con terapia génica para el gen RPE65. Jesús Delgado, Retina Cantabria. Miguel Ruiz, coordinador del grupo CRB1 para España e Iberoamérica. Pacientes y familiares dialogan e intentarán dar respuesta a temas como: ¿por qué es necesario tener un diagnóstico genético? ¿Cómo conseguir que te hagan un diagnóstico genético? ¿En qué medida la genética nos ayuda a prevenir la patología? ¿Qué tratamientos de terapia genética hay actualmente? ¿Cómo son los ensayos clínicos? Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sesión de la Asociación Retina con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy desde la asociación vamos a tener un diálogo entre personas afectadas y familias sobre la importancia de la genética en las distrofias de retina. Vamos a hacer protagonista a la genética en la retina para que entre todos y todas podamos, en estos tiempos que corren, en el siglo XXI, en este 2022, poder ponernos un poco al día en la importancia de todo el tema genético en el presente y en el futuro de todas estas patologías de la retina. Hemos invitado a 4 personas, a 2 personas afectadas y dos madres, 2 mamás con hijos con distrofias de retina, para que también ellas puedan compartir con nosotros la importancia de la genética, del diagnóstico genético y del acceso a los tratamientos cuando es posible en estas patologías. Por mi parte, como siempre, un placer saludaros en nombre de toda la Asociación Retina y como presidente de la asociación, pues un gusto saludaros. Aquí os habla Andrés Mayor. Es una sesión mixta, presencial, desde donde os hablo, aquí en nuestras oficinas, en nuestra sede de Gijón, y también online a través de la plataforma de formación online contigo.net de la asociación. Pues Margaret tenía un poco de prisa porque hoy, con este tema del Día Mundial de las Enfermedades Raras, pues hay muchas actividades. Vamos a presentarla en primer lugar y que ella también pueda compartir con nosotros lo que considere ella sobre la genética y el Stargardt, ¿no?, que es un poco la patología que tiene su familia. Hola Margaret, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás silenciada, Margaret. Tienes que volver a desilenciarte. Hola, ¿qué tal? Sí. Un placer. Hola Margaret. Un placer saludaros a todos. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a estar presente. Y bueno, sí, celebrando un poquito el día, o recordando un poquito el Día de las Enfermedades Minoritarias. Y está claro que si tenemos en cuenta que enfermedades raras hay como, depende de quién leas, pero entre 6 y 8.000 podríamos decir que afectan entre un 6, también un 8% de la población. Estos son 300 millones de personas en todo el mundo. Y además, casi un 80% de estas enfermedades tienen una base genética con herencia mendeliana, ¿no? Por tanto, la genética es fundamental. O sea, conocer bien estas enfermedades y conocer bien, tener un buen diagnóstico genético es fundamental. Es fundamental por varias razones, pero por mi parte la más importante es porque las familias tienen derecho
a tener un consejo familiar adecuado y que sepan qué riesgo tienen de transmitir esta alteración genética a sus descendientes. Y por otro lado, porque yo soy muy optimista en el tema de los nuevos tratamientos que están llegando. Están llegando tratamientos que hace 5 o 6 años eran una utopía, no nos creíamos, incluso los investigadores creían que pudiera ser posible, y actualmente estamos viendo que todo lo que son las terapias génicas, ya sea con vectores víricos o con ingeniería genética por el sistema CRISPR u otros nuevos que van saliendo, optogenética, por ejemplo, pues esto está provocando un cambio sustancial en el abordaje de todo este tipo de enfermedades. Por tanto, está claro que para poder acceder a estos nuevos tratamientos, el tener un diagnóstico genético es fundamental. Yo sé que muchas veces no es fácil encontrar la mutación exacta responsable de las diferentes enfermedades, pero también es cierto que la tecnología va avanzando y estudios que hace unos años eran bastante precarios, ahora pues se ha avanzado y cada vez se pueden identificar nuevas alteraciones y hacer la correspondiente relación con las enfermedades a las que derivan con mayor facilidad. Por tanto, que una persona, por ejemplo, en un momento determinado no pueda tener un resultado genético positivo que identifique el gen responsable de su enfermedad, no quiere decir que al cabo de 5 o 10 años pueda conseguirlo. Por tanto, es importante, por un lado, que todas las personas tengan un estudio genético realizado, y aquellas personas que se han hecho un estudio genético pero que no han encontrado en ese momento su alteración genética, que no desesperen y que insistan, porque puede ser que en los próximos años pues sí que consigan tener el diagnóstico más preciso, que es lo que en el futuro será fundamental para poder acceder a los tratamientos. Los tratamientos ya no serán personalizados, ya no serán dirigidos a grupos de enfermedades, o como mínimo parte de estos nuevos tratamientos serán de lo que llamamos medicina de precisión y que serán dirigidos a mutaciones concretas. Por ejemplo, en el caso de la amaurosis congénita RP65, pues el tratamiento va dirigido a la mutación RP65, no todas las formas de amaurosis congénita, solamente las que son por la mutación de RP65. Por tanto, esto será así en muchas otras enfermedades minoritarias y el diagnóstico genético y un registro adecuado, porque tampoco sabemos ni quiénes somos ni dónde estamos a fecha de hoy, pues esto es fundamental si queremos avanzar. Y realmente también hoy estaba leyendo un libro sobre enfermedades raras, me parece muy significativo una cosa que he leído, que es que las enfermedades raras, las mutaciones son muy claras, ¿no? En cambio, en las enfermedades más comunes, por ejemplo, muchos tipos de cáncer, hay una afectación poligenética, hay una afectación en la que intervienen diferentes genes y donde interviene también el ambiente. Por tanto, seguramente sería mucho más fácil poder encontrar tratamientos para enfermedades más comunes a partir del estudio de las enfermedades raras. Yo creo que esto también es una cosa en la que los grandes laboratorios se están dando cuenta, y esto, pues, en cierta forma nos beneficia porque permite también un impulso considerable hacia nuestras patologías que si bien de forma aislada son poco frecuentes, en conjunto pues representan un importante problema de salud pública. Margaret, en el caso de la enfermedad de Stargardt, que es un poco la enfermedad de la distrofia de retina de tu familia, por ejemplo, ¿es fácil conseguir un diagnóstico genético? Bueno, Stargardt tiene la alteración en el gen ABCA4, tiene que haber dos alelos que lleven una mutación que se haya relacionado con la enfermedad de Stargardt. Esto los genetistas ya tienen unos paneles de diagnóstico y yo creo que es una enfermedad que, bueno, la sospecha inicial es clínica, los síntomas clínicos y el fondo de ojo y también las pruebas funcionales te pueden sugerir bastante bien el diagnóstico clínico, y el diagnóstico de confirmación pues te lo da la genética. Entonces esto es importante porque, claro, mutaciones del gen ABCA4, algunas pueden ser responsables de Stargardt, que en cierta forma pues te comporta que mantienes un cierto grado de visión periférica, puede ser durante muchos años, incluso toda la vida, pero en cambio mutaciones de la BCA4 pueden corresponder a otras enfermedades mucho más severas que te abocan a una ceguera más temprana.
Por tanto, es importante conocer bien estas mutaciones y hay paneles. Si los genetistas tienen, por ejemplo, una sospecha clínica de Stargardt, pues ya van a ir a buscar directamente las mutaciones que se asocian de forma clara con la enfermedad de Stargardt. Aunque es cierto que no conocemos todo y que hay gente que no encuentran sus mutaciones, pero que puede ser que, aunque no las encuentren ahora, las encontrarán más tarde. Y también es verdad que hay otros genes que también se han relacionado con la enfermedad de Stargardt, aunque son menos frecuentes. Pero yo creo que actualmente, concretamente en Stargardt, que es bien conocido que el gen primordial es del ABCA4, no pienso que sea especialmente difícil encontrar el diagnóstico. Ya. Bueno, Margaret, lo que estoy viendo es que las familias y las personas afectadas tenemos que aprender muchas cosas. Primero nos dijeron retinosis pigmentaria, luego resulta que era Stargardt y ahora tenemos que saber el nombre del gen, el ABCA4. Sí. Qué difícil nos lo ponen estos, ¿no? Bueno, pero somos expertos, Andrés. Yo creo que una cosa que tenemos los pacientes con enfermedades raras es que sabemos más que nuestros médicos. Y esto es una cosa que tenemos que reivindicar. Y tenemos que reivindicar y formar parte de las mesas de decisión y pedir a nuestros gestores pues las necesidades que tenemos y que esto se cumpla. Y hacer una campaña de sensibilización social, porque lo que no puede ser es que las personas con diversidad funcional, con discapacidad, digámosle como quieran, pues son capaces de hacer prácticamente todo, ¿no? Y que el freno lo encuentren en la sociedad, ¿no? Que sea la sociedad la que dice, oye, no, tú, como tienes una baja visión o tienes una ceguera, tú no lo vas a poder hacer. Y esto es absolutamente falso. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de quitar el estigma y tenemos que convencer a la sociedad de que somos igualmente productivos y útiles con mayor o menor visión. Y esto es una cosa en la que los pacientes tenemos que insistir y que tenemos que reivindicar nuestra posición y defender pues que somos perfectamente capaces y que la sociedad no nos puede decir, oye, tú no puedes hacer esto, porque es evidente que se puede, ¿no? Y esto es una cosa con la que tenemos que luchar también, aparte del diagnóstico. Tenemos que reivindicar nuestro papel activo en la sociedad y decir que quién es nadie para decirme lo que puedo o lo que no puedo hacer. ¿No? Los pacientes sabemos muy bien lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y lo que tendría que hacer la sociedad es no ponernos tan difícil, ¿no? Y tenernos que pelear por todo. Y es una cosa pues que como asociación de pacientes, pues si somos muchos y lo tenemos claro, es una cosa que tenemos que conseguir. Muy bien. Bueno, Margaret, si quieres te liberamos ya. No sé cómo andas de tiempo. Sí, tengo ahora un acto a las 6 también aquí y sí, tendría que irme. Pero bueno, después os seguiré. Miraré lo que colguéis en YouTube. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación y por tus palabras, Margaret. Y muy bien, muchos besos a todos, muchos besos y muchas gracias. Que tengáis un buen día. Gracias. Bueno, Chao. Seguimos en esta jornada que con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Asociación de Retina pone de protagonista a la genética de la retina en las distrofias hereditarias de retina. Seguimos en conexión y hablando de genética y hablando de distrofias de retina, pues no podemos dejar de felicitarnos y de congratularnos que después de tantos años de investigación y de esfuerzos, pues por primera vez tenemos ya una terapia génica para una distrofia de retina, para un gen, ¿no? Que antes lo han nombrado Margaret, que es el gen del RPE65, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, pues queríamos compartir esta alegría y sobre todo que la compartiera con nosotros ella, porque en Asturias hay una persona que ya ha sido tratada y que hoy tenemos la suerte y le damos las gracias de contar con Natividad, que es la mamá de la persona que ha sido tratada y que nos gustaría compartir con ella pues cómo ha sido la experiencia de poder recibir esta terapia. Creo que nos está escuchando Natividad. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar hoy aquí con vosotros compartiendo la tarde y pudiendo pues intercambiar experiencias, sobre todo.
Pues nada, nosotros súper felices por todo lo que ha pasado y porque precisamente Yara tenía pues amaurosis congénita de Leber, bueno, sigue teniendo, pero gracias a la terapia génica ha conseguido mejorar muchísimo en su día a día y en la manera de desenvolverse y en la manera de tratar la vida. Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, ¿vosotros os costó muchísimo tener el diagnóstico genético de la patología? ¿Fue difícil encontrar el gen? Pues, a ver, nosotros habíamos hecho un estudio genético hace como, ya ahora tiene 14 años, y habíamos hecho un estudio genético como hace 12, que ya su oftalmóloga ya había previsto que podía ser una, bueno, como todos, una retinosis pigmentaria, pero ella ya centraba en que le parecía que era amaurosis. Pero hace 12 años pues no salió nada, no fueron capaces de determinarlo, y hace como 3 años, 2 años y medio, una cosa así, lo mismo, Paloma Rozas, que es la oftalmóloga que lleva Yara, nos comentó: oye, teníamos que volver a intentar hacerlo, yo cada cierto tiempo lo pido, pero no me lo conceden y tal. Y entonces hablamos con ella y dijimos, bueno, si no se puede hacer por la seguridad social, por lo que sea, pues nosotros lo pagamos y eso sí se puede hacer. Y al final la propia seguridad social lo consiguió hacer, meterlo dentro, y ya salió la distrofia de retina de Yara, la amaurosis congénita de Leber. Efectivamente, el gen RPE65 estropeado tal, y además lo lleva por parte de mía y por parte del padre de Yara, por los dos lados, que lo bueno y lo malo fue que gracias a eso la terapia le servía, si no, no le servía. Bueno, a ver. Sí, adelante, actividad. Bueno, y nada, gracias a eso pues descubrimos que sí le servía la terapia de Lusturna. Desde aquí, desde Asturias, Paloma nos derivó a Barcelona, al Hospital de Sant Joan de Déu, donde estuvimos con Jaume Català, que nos estuvo revisándola y mirando y viendo que sí era válida para el tratamiento. Entonces tuvimos la desgracia de que fuera justo cuando se descubrió todo esto que pasara lo de la pandemia y se retrasó todo un poquito, también la aprobación definitiva del medicamento, tal. Pero bueno, al final, en julio de este año, se aprobó todo y pudimos operarla y la verdad que salió estupendamente. Al tercer día de la operación del primer ojo ya empezó a notar mejoría. Ya empezaba a ver muchísimo más claro y ya tal. Y después fue, en un mes, una mejoría increíble. Ha dejado de utilizar el bastón por la noche. Lo que más le pasaba era que no veía por la noche. Por la noche no veía absolutamente nada, solo los puntos de luz. Y ahora consigue no ver bien, pero sí ver lo suficiente como para moverse, desplazarse y bueno, consiguió eso, ver las estrellas, que no las había podido ver nunca. Ahora tiene también la cosa de que ve mucho más en profundidad, ve los contornos, ve... Bueno, y la visión diaria, pues durante el día, pues mejoró más o menos desde un 5 a un 10%, lo cual es una barbaridad, porque es el doble de lo que veía. Entonces, para ella ha sido darle una independencia increíble. Increíble, increíble. Y dime. Sí, no, sigue, por favor.
No, vamos, y a nivel de seguridad en sí misma se le nota muchísimo. Después, ella también tenía nistagmus, que va asociada a la enfermedad esta, y el nistagmus también le mejoró mucho, con lo cual tú la ves caminar pues mucho más recta, sin tener que moverse tanto para fijarse, ni bueno, muy bien, muy bien. Y a nivel pues de el instituto y poder trabajar con los libros y bueno, consigue ver en vista, que no podía leer los libros de texto en vista y ahora sí los consigue ver. Entonces, bueno, súper bien. Resumiendo, muy bien, muy bien. Pues qué alegría escucharte, Natividad, qué alegría que tantos esfuerzos de tanta gente en todo el mundo después de 30 años permitan que haya una terapia génica para una distrofia de retina, que haya personas como Yara que vuelven a ver, que recuperen visión, que ese era el objetivo que nos habíamos marcado hace 30 años, ¿no? Recuperar vista perdida y hacer que los ciegos vean, que decíamos hace 30 años y nos decían y nos llamaban poco menos que locos, y después de 30 años de investigación conseguimos que al menos para una distrofia de retina, como es este caso las mutaciones en el gen RP65 de amaurosis congénita de Leber, sea una realidad, ¿no? La idea, lo que nos gustaría es que no solo para el RP65, sino para los más de 250, por no decir muchos más, de genes diferentes que hay en distrofias de retina, podamos también acceder a algún tipo de tratamiento. Sin lanzar las campanas al vuelo, ¿eh? Todos sabemos que esto es muy complicado, que la visión es algo muy difícil de abordar a nivel de investigación. Pero bueno, si pudo ser con el RP65, esperemos que podamos conseguirlo con muchos más genes, ¿no? Eso sí, tendremos que empezar por saber cuál es nuestro gen. Y en este sentido yo quiero dar la palabra ahora mismo también a otra experiencia de otra familia, que como gracias también a conocer el estudio genético, de conocer el gen que les produce la patología, pues han sido motores de la investigación. Bueno, hemos sido un poco todos porque gracias también a la colaboración de la asociación con toda esta familia, pues hemos puesto en marcha un proyecto de investigación que pretende poner las bases científicas para conseguir un poco la terapia que en el futuro esperemos y que no sea muy lejos pueda devolver también vista perdida a todas estas personas con una enfermedad rara de la visión, que también es una distrofia y que bueno, pues en Cantabria, justamente en el Valle de Iguña, pues afecta a un montón de casos, a más de 100 personas que comparten el mismo gen, ¿no? Y en este sentido me gustaría que diéramos la bienvenida también a Jesús Delgado, desde Torrelavega, que él es afectado también de esta distrofia de retina, que afecta también a un gen que también hemos ido aprendiendo a conocer, que es el gen de la periferina, que tiene otro nombre más raro, que a lo mejor nos lo cuenta también Jesús, pero que a mí me gusta llamarlo el gen de la periferina, y que tenemos ahí en marcha un gran proyecto de investigación con una beca incluida. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. Y bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, ahondando un poco en la importancia del diagnóstico genético, podemos decir que si no conocemos el gen que tenemos afectado, no sabemos nada de nuestra enfermedad ni podemos hacer nada con nuestra enfermedad. Es así de claro. Lo único que podemos decir es que tenemos la retina dañada y que vemos mal. Entonces, bueno, ahora en los últimos años se ha dado un vuelco grandísimo, ¿no? A raíz precisamente del avance de la genética, ¿no? Del estudio de los genes y de encontrar esas mutaciones, ¿no? Esos fallos en los genes. Y podemos decir que bueno, el ojo es como un coche, ¿no? Se estropea y hay una pieza que falla. Si no sabemos cuál es la pieza que falla, no podemos hacer nada. En nuestro caso, bueno, yo hablando del gen de la periferina, ¿no? Que es el que tenemos afectado, una mutación en este gen que en nuestra familia, o en el PRPH2, que codifica la proteína periferina.
Yo precisamente la primera vez que oí la palabra periferina fue cuando conocí a Andrés. Entonces, bueno, a mí me dijeron que había una asociación muy grande, ¿no? Que hace como 6 años, que se llamaba Retina, y que Andrés Mayor, que era una persona que sabía mucho, ¿no? Y lo llamé, y fue el primero que me comentó, bueno, ¿y qué mutación tienes tú, no? Y digo, bueno, yo el gen RDS-PRPH2, dice, la periferina. Digo, no, a mí eso no me suena, porque nadie me había contado casi nada de mi patología, ¿no? Y eso que ya tenía hecho el diagnóstico genético y había investigado, pero bueno, es un gen que ahora es más conocido, pero hace 6 años no se sabía casi nada de ese gen. Y se pensaba también que afectaba a muy pocas personas. Ahora estamos viendo que afecta a muchísima gente. Yo, a raíz de entrar en la asociación, pues también, hablando con Andrés, me comentó que él creía que había mucha gente que tenía esta misma mutación, ¿no? Y que podíamos incluso ser familia. Entonces empezamos a investigar y empecé a conocer gente que tenía síntomas muy parecidos a los míos, que tenía su origen también en este valle, en el Valle de Iguña, en el centro de Cantabria, en un pueblo muy pequeño que se llama Silió, y empezamos a construir un árbol y, bueno, hemos encontrado más de 65 casos confirmados y, bueno, ya se transmite como dominante. El 50% de los descendientes también estarán afectados, más o menos. Entonces calculamos que puede haber más de 100 personas con esta mutación. Entonces, bueno, entre todos hablamos un poco ya que conocíamos nuestro gen, que no se estaba haciendo nada, que cómo podíamos, ¿no? Colaborar en esto, ¿no? Y entonces, entre todos y con la ayuda de la asociación, decidimos crear una beca, y con esa beca, pues un proyecto de investigación en Alicante para investigar un poco esta patología y para intentar buscar una terapia. Uh-huh. Andrés. Sí. Pues no te pregunté de la manera tanto. Me bien, ¿no? Dale, ¿los escuchas, Jesús? Sí, os escucho. Sí. No, que perfecto. Bueno, y que ya está en marcha, ¿no? Que hemos empezado como para conseguir un poco, bueno, que una terapia para este gen. Pues lo primero que hemos hecho también ha sido bueno, poner en marcha este proyecto de investigación con la creación de un modelo animal donde vamos a poder ir probando diferentes terapias, ¿no? Muy bien. Pues no sé si quieres aportar alguna cosa más, Jesús, si no le damos paso a la siguiente persona. ¿Quién es la siguiente persona? Sí. Vale, pues entonces, como os decíamos al principio, seguimos en directo en esta jornada sobre la importancia de la genética en las distrofias de retina, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras en este año 2022. Y en este momento también quería presentaros y que compartiera con nosotros también su propia experiencia con nuestro amigo Miguel desde Sevilla, que él también es afectado de una distrofia de retina y que también conoce muy bien su gen, que es el gen CRB1, que también afecta a muchas personas en España, y que sobre todo lo que venimos un poco diciendo, ¿no? La importancia de conocer nuestro gen, porque es la manera también de avanzar hacia la terapia, ¿no? Y claro, todos sabemos que no es fácil encontrar una terapia, que para que un medicamento llegue a ser un producto comercial, pues tiene que pasar todas las fases de un ensayo clínico donde se demuestre que es seguro, que es eficaz, que beneficia a muchas personas y que se mantiene en el tiempo, ¿no? Y eso son lo que son los ensayos clínicos. Y si hay una persona en España que sabe de ensayos clínicos en distrofias de retina, pues es nuestro amigo Miguel, que dirige el grupo CRB1 para España e Iberoamérica, y al que yo le doy la bienvenida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿me escucháis? Perfectamente, Miguel. Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras, Andrés. Ya quisiera yo saber todo sobre CRB1. CRB1 es un gen bastante complicado. De momento, solamente con una sola terapia no se podría abarcar a todo el espectro de pacientes. Se calcula que tiene que haber por lo menos 4 terapias diferentes, porque incluso el gen CRB1 tiene una particularidad,
que dependiendo del exón donde esté la variante, variante me refiero yo a la mutación, porque me gusta más la palabra variante que mutación, puede afectar solo a células de Müller, a conos, a bastones o a las tres cosas a la vez, o combinados unos con otros. Entonces es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando y trabajando. Yo tuve el martes pasado una reunión con el equipo científico de Cabimed, y en Estados Unidos existe una fundación de Christine Smedley que se llama CRBF, y ella ya en su momento puso a trabajar a los científicos de la Universidad de Columbia en Nueva York para empezar a desarrollar la terapia conjuntamente con Tübingen, con la Universidad de Tübingen en Alemania, y nuestra idea es intentar de que Cabimed de Sevilla se agregue a este proyecto de investigación, que tengan su parte, porque la verdad CRB1 necesita una cantidad de investigación tremenda y trabajo hay para todos, desde luego. Y ahí estamos, ¿no? Estamos pendientes de que Cabimed haga un proyecto y con ese proyecto pues, poder presentarlo y a partir de ahí buscar financiación y todo eso, ¿no? De todas maneras, CRB1 ahora mismo es el gen que digamos más en boga está, porque os voy a hacer una relación de todos los proyectos que hay ahora mismo de investigación. Hay uno que lo lleva la doctora Jeremy Kay, que está en la Universidad de Duke, en Nuevo México. Está el proyecto de la Universidad de Columbia con la Universidad de Tübingen, también por otro lado. Está el doctor Robert McLaren en la Universidad de Oxford, en Londres, también por otro lado. Está la doctora Menier en el Hospital Universitario de Montpellier, porque Francia, digamos que CRB1 lo ha cogido dentro de lo que sería el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque existía antes un laboratorio que el 50% era privado y el 50% público, y ya en su momento pagó 21 millones de euros por el proyecto de CRB1 a la Universidad de Leiden en Holanda, que hay un investigador que es Jan Wirtholt, que es uno de los que más tiempo lleva investigando CRB1, pero Orama, digamos, ha desaparecido y todo indica, al parecer ser, de que ese dinero, para que no se perdiera, pues lo ha cogido esa parte de la investigación, se ha quedado el gobierno francés, y con una red de hospitales en toda Francia, de hospitales universitarios públicos, ellos publicaron un paper hace poco donde nos llevaba una gran sorpresa, porque en el paper hacían referencia a mí y me ponían como paciente piloto, ¿no? Y me ponían a mí porque se publicó en el año 2020 un trabajo que hizo Cabimed con las células de la sangre que yo doné, iPSC, que son células pluripotenciales inducidas con el sistema Yamanaka. Ellos lo publicaron y en el paper pues vienen haciendo una referencia de ese trabajo que hizo Cabimed. Y claro, yo cuando empecé a leerlo y vi de que tenía las variantes que yo tengo, digo, qué casualidad, aunque somos muy parecidos, la cohorte de Francia con la de España somos primos hermanos, pero al ver yo de que ya era mucha casualidad, cuando me fui a reference, en el número que tenía, número 35, pues vi a todo el equipo de Cabimed allí, ¿no? Fue una alegría muy grande, ¿no? Una cosa, y luego Miguel, tenemos también en Australia, Australia Occidental, porque Australia se divide en dos partes, en la ciudad de Perth, tenemos al doctor Chen, que trabaja en colaboración con Robert McLaren de Londres, y está haciendo la terapia específica para mi mutación. O sea, justamente para la variante que yo tengo. No puede ser otra. Entonces, claro, estamos hablando de que la genética es algo muy complicado, muy complicado, que la doctora Berta de la Cerda lo decía el martes, ¿no? Que estos tratamientos tienen que ser personalizados y serán personalizados, pero lo que sí es verdad es que el avance continuo, como decía Berta, ¿no? Dice, es que todas las semanas nos llegan noticias relevantes, o sea, no de las noticias que generalmente se publican, de lo cual hay que hacer una criba bastante importante, pero por lo menos 2 o 3 noticias son súper relevantes
Y bueno, es impresionante, ¿no? A mí la información que me llega de genética ya es inabarcable. Una pregunta, Miguel. Sí. Tú siempre haces, cuando tengo oportunidad de hablar contigo, siempre haces mucha hincapié en la necesidad de que, más que de diagnósticos por patologías, es mucho más adecuado casi hablar de diagnóstico por gen, ¿no? Sí, ¿Por qué crees que es tan importante diagnosticar en función del gen y no tanto de cómo tenemos el fondo de ojo o de cómo ves? Pues es muy fácil. Evidentemente, lo que son las pruebas clínicas y lo que el oftalmólogo ve en la retina es importante para dirigir a buscar el gen, porque de momento ningún oftalmólogo puede tratar ninguna enfermedad hereditaria de retina. Pero si yo voy al médico porque tengo una hepatitis, es una inflamación del hígado. Habrá que buscar cuál es la causa. La causa puede ser toxicológica, medicamentosa, alcohólica. Si no sabemos qué gen es el que está provocando la enfermedad, nunca en la vida, bueno, ya todo el mundo lo ha comentado antes, ¿no? El primer paso para curar una enfermedad es el diagnóstico. Y el diagnóstico es buscar la causa que provoca la enfermedad. En este caso, pues la distrofia hereditaria de retina, la causa que la provoca es una variante patogénica en un gen. Hay veces que no solamente una variante, puede haber incluso 2, incluso 3. Ahora mismo tenemos en el grupo una chica que por desgracia en un mismo alelo, en el mismo gen, tiene 2 variantes, ¿no? Y eso le agrava la enfermedad. Pero de esta manera, si quitáramos, para mí, horrible nombre de retinosis pigmentaria o de amarosis congénita de Leber y se pusiera distrofia hereditaria de retina, tendríamos más conciencia de que haría falta lo que es el diagnóstico genético. Porque yo, por ejemplo, estuve diagnosticado de Stargardt durante 10 años. El gen CRB1 ya he visto ya como mínimo 5 variantes que se puede confundir con Stargardt o se puede confundir con degeneración macular de Carolina del Norte. Entonces, yo muchas veces hago la prueba, ¿no? Yo tengo una OCT en el iPad y cuando acompaño a algún paciente al oftalmólogo, le enseño mi OCT y le digo, ¿usted qué ve aquí? No, es un Stargardt, eso es un Stargardt de libro. Y le digo, pues no, es un CRB1. Y la verdad que se quedan totalmente y verdaderamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un porcentaje nada despreciable de personas diagnosticadas con retinosis pigmentaria que lo más seguro es que no tengan retinosis pigmentaria. De hecho, podéis ver en muchísimos test genéticos, yo que manejo muchos test genéticos, en CRB1, por ejemplo, hay una cantidad de variantes en la que pone compatible con retinosis pigmentaria y amaurosis congénita de Leber, con las 2 a la vez. O sea, es que la pregunta es, ¿sirve de algo el denominar a una enfermedad con retinosis pigmentaria? Pues la verdad que es que yo no le veo ningún tipo de fundamento. Yo sé que eso no se va a poder eliminar, pero que si pusiéramos el nombre de distrofia hereditaria de retina, DHR, a continuación en el gen y a continuación la variante, que sería nombre, primer apellido y segundo apellido, eso es lo que ganaríamos muchísimo, porque lo que verdaderamente impulsa la investigación es el conocimiento de pacientes con esa patología. Y el genotipado aquí es algo más que fundamental, porque ¿qué porcentaje de pacientes hay genotipados con DHR? El hospital, el Cleveland Clinic de Estados Unidos dijo de que CRB1 podía haber perfectamente 100.000 personas en el mundo. Ya estaríamos hablando de que para los laboratorios esto sería un impulso tremendo, ¿no? Porque 100.000 pacientes, o sea, figuraos lo que sería eso, ¿no? Mucho dinero, desde luego. Eso sería muchísimo dinero y evidentemente el conocimiento de todo el panel. Ahora mismo a mí me ha llegado un test genético de Salt Lake City, de Estados Unidos, y tiene 768 genes. 768 genes. Ya, impresionante. Bueno. En España, ya sabes tú que en España estamos haciendo test genéticos con 100 genes. Por 100 genes. Por 100 pues genes. Fíjate lo que nos queda hasta los 800, que dices tú, ¿no? Está claro que hay mucho camino que recorrer también. En cualquier caso, evidentemente, también hay otro beneficio de todo el tema del estudio genético,
y es también la posibilidad también de decidir de una manera responsable todo lo que tiene que ver Exactamente. con tu planificación familiar. Porque de hecho tenemos un caso en el grupo de una pareja que no le comentaron absolutamente nada y ha tenido un segundo hijo, en este caso una hija, y ha traído también la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que es totalmente evitable y tener en cuenta y que todo el mundo sepa, y que esto habría que difundirlo también, de que existe un Real Decreto del año 2014, que es el 269, en el punto 5.3.10, donde viene especificado todo el consejo genético, o sea, ahí viene todo, o sea, que estamos hablando de una ley, ¿no? Y podríamos pensar de que se está incumpliendo una ley. Tenemos derecho a hacer que se nos diagnostique genéticamente, ¿no? Exactamente, si es que está por ley. O sea, que es que no estamos hablando de un capricho del paciente. Ya sabes tú que la ley tiene su trampa, como siempre, y cuando vamos al oftalmólogo y le decimos, no, es que me gustaría saber el gen que me produce la patología, pero claro, me ven a mí con 55 años y tal, y no sé qué, pero si usted no va a tener hijos, pues a usted no le hacemos el estudio genético. Y entonces hay que insistir en que también, aunque no tengamos descendencia, también tenemos derecho a tener un diagnóstico genético, ¿no? Bueno, pero si no, puede ser que una persona con 55 años no vaya a tener más hijos, que eso también es discutible, ¿no? O con 60 o con 70. Pero si sus hijos no han tenido la enfermedad, la pueden tener sus nietos, ¿no? Y si no, sus bisnietos o sus tataranietos. Y se puede... esa línea de herencia de la enfermedad se puede cortar perfectamente hoy día, y ya no hablemos del futuro. O sea, porque... En el caso, por ejemplo, en el caso de los tipos dominantes, Jesús, por ejemplo, en el caso de la periferina, ahí en que cada embarazo, si tienes esta mutación, te la juegas a cara o cruz. Yo creo que el diagnóstico genético, el beneficio también importantísimo es el tema de poder evitar que aparezcan nuevos casos, ¿verdad, Jesús? Sí, a ver, evidentemente ahora podemos evitarlo, incluso ya se está haciendo selección embrionaria. Gente que está afectada por la enfermedad puede seleccionar embriones y con una fecundación in vitro solamente implantar los embriones sanos. Eso se está haciendo ya, eso está a la orden del día. Y bueno, aquí como tenemos una muestra muy grande en la familia, hemos visto que, bueno, según la ley de Mendel no se transmite al 50%. Aquí nos sale hasta más, yo no sé por qué. Pero está claro que bueno, esa es una de los grandes beneficios de los avances en genética, es eso, saber cómo se puede transmitir y cómo podemos evitar transmitir la enfermedad. Eso es fundamental. Bueno, sí, pero Jesús, que en el tema mendeliano lo que tú has comentado, que hay que tenerlo claro, que eso es una estadística, porcentaje, pero que muchas veces que esto no es una cadena de montaje de una fábrica. Que tenemos casos, por ejemplo, de Stargardt, una familia de Cádiz, que de 5 hermanos, 4 tienen Stargardt, ¿eh? O sea que tendrá que haber algunos factores ahí que no conocemos todavía. Y probablemente nadie les habló a la familia de las posibilidades de que su descendencia apareciera nuevamente la patología, ¿no? Bueno, yo ya durante la charleta que llevamos un buen rato, ya veo que hay grandes... esto de la genética de la retina tiene su intríngulis, y que un buen diagnóstico genético tiene, bueno, pues como varias ventajas, ¿no? Si queréis hacemos un poco de resumen. Y también, no sé si queremos, podemos abrir un poco los micros y que la gente también pueda preguntarnos qué dudas podemos tener de las cosas que hemos hablado. Si queréis que abordemos otro. Si queréis, empezamos por la gente que tenemos aquí en directo, online, o sea, online, en presencial, quiero decir. Aquí en Gijón somos, creo que 12. En Gijón, que hay diferentes personas con diferentes patologías, con diferentes genes. Y si os animáis, el que quiera tomar la palabra. ¿Alguna duda? ¿Lo tenéis todo muy claro? ¿Entendéis un poco Vamos a hacer una especie de pequeña encuesta. De los que estamos aquí, ¿cuántos tenemos hecho el estudio genético? Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. ¿Quiénes sabemos nuestro gen? ¿Quiénes tienen? Bueno, a ver, los que lo tengamos, claro que sí lo tenemos. A ver, ¿cuántos somos? Levantamos la mano si se puede. Yo levanté la mano, Jorge. Sí.
No sé. Ya. Yo le di a levantar la mano. Ya le di. Un momentito, un momentito. Están aquí hablando, está hablando Pilar, no sé si la escucháis bien. Pilar, adelante. Sí, sí, Pilar. Y es que yo, al pedir, Sí. tuvo un problema y tuvo que hacer una genética. Sí, sí. Y Alfredo tenía la genética hecha. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo. Entonces me la hicieron a mí. Ajá. Y el problema venía de un gen que yo tenía trastocado. Ya. Pero ese informe lo guardó Alfredo y no sé. Bueno, anda, ya lo buscaremos por ahí. ¿Qué más? ¿Alguna persona más aquí quería compartir alguna cosa aparte de... Oliva levantó la mano y otra persona también, pero no tengo el nombre de la otra persona. Venga, pues le damos paso a Oliva, por ejemplo. Adelante, Oliva. Tienes que abrir el micro, Oliva. Ya, a ver, Jorge, ¿me ayudas? Ya estás, Oliva, ya te escuchamos perfectamente. Vale, bien, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y, como siempre, me parece muy interesante que tengamos la oportunidad de compartir así entre todos cosas, porque siempre aprendemos cosas nuevas. Yo, por ejemplo, hoy me resultó muy interesante lo que escuché del compañero de Sevilla, porque, bueno, es ponernos en conocimiento de algunos de los ensayos que están teniendo parte fuera de aquí de España. Bueno, por mi parte, yo efectivamente tengo hecho el estudio genético. Tengo que agradecer a Andrés y a la asociación, como antes dijo Jesús, que fue Andrés el primero que me mencionó que mi gen en concreto era el gen de la periferina, al igual que el de la familia de Jesús, aunque con una mutación distinta. Y fue precisamente Andrés quien me puso en contacto con Jesús, lo cual me permitió, bueno, estar muy enterada y muy al día de cómo van las cosas en estos asuntos. Yo tengo 2 hijos. Y ellos son personas jóvenes de 21 y 24 años y a día de hoy ellos se quisieron hacer el estudio genético también, y una de las circunstancias fundamentales es pensando precisamente en eso, en evitar una trascendencia el día de mañana si ellos de cara a hacer una planificación familiar fuese necesario. A día de hoy no tienen manifestación no tienen ningún síntoma, pero puesto que son transmisores del gen, me parece absolutamente necesario, ya se repitió con el resto de las personas que lo mencionaron, la importancia de poder, ya que existe la posibilidad de poder hacer un buen, pues eso, una buena selección embrionaria y no transmitir el gen. Por otra parte, otra cosa que me pareció muy interesante que aprendí hoy, esta tarde, es el hecho de que efectivamente los estudios genéticos que en su día a lo mejor no se lograron hacer convenientemente o con todo el desarrollo o precisión, bueno, cada día va avanzando y no por ello quede en el olvido y insistir en hacer un nuevo estudio para tener posibilidades de que efectivamente en algún momento se conozca. Yo concretamente... Sí, perdón, Andrés, dime. Adelante. Nada, digo que concretamente yo sé que tengo el gen de la periferina, pero parece ser que no está muy identificado la variable, no sé muy bien si el concepto es ese. Y espero que, bueno, que más adelante pues a lo mejor me lo pueda volver a repetir y que el estudio quede más definido o más detallado. Y nada más, que el estudio genético es fundamental porque yo también fui víctima de ese periplo y de navegar entre oftalmólogos y de un hospital al otro y con distintos diagnósticos. Esto es un Stargardt, no es un Stargardt,
esto es una degeneración macular, como estaba diagnosticada mi madre, esto es una retinosis, esto, hasta que definitivamente, bueno, pues con el gen determinado podemos al menos identificar dónde está el fallo, llámese como se llame, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias, Oliva. De nada. ¿Hay alguna otra persona que con la mano levantada? No sé, Iván, si nos puedes decir quién es. Sí, ahí, pero no tiene nombre puesto. No tiene nombre. Bueno, Pilar Cancio. Pilar Cancio. ¿Tienes que activar el micro? ¿Se me oye? Sí. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Se me oye, verdad? Sí. Bueno. Hola. Nada, yo simplemente decir, como la otra señora, que yo, gracias a Andrés, en mi caso la enfermedad la tengo yo y mi hijo de 14 años, me falta por diagnosticar a la niña que tengo de 19. Pero resaltar que es muy importante porque mi hijo el día de mañana no va a poder tener niñas. Entonces, me imagino que tendrá que hacer la selección embrionaria. Simplemente es para dar las gracias, sobre todo a la asociación y a Andrés en particular, que nos acompañaste a Oviedo y hicimos todo el trámite contigo. Así que nada más. Bueno, gracias, Pilar, como siempre. Y bueno, yo creo que de estas dos intervenciones yo sí quiero destacar un tema, y es lo que nos contaba también Natividad, que ella le hicieron el primer test genético con 2 añitos a Yara, pero que gracias a que, bueno, pues hace 3 años volvieron a repetir el estudio genético y que se lo hizo la Seguridad Social. Hay que ser proactivo con nuestro oftalmólogo, con nuestra oftalmóloga, para que nos vuelva a derivar, si hace muchos años que se hizo el estudio genético, y gracias a eso Yara ha recuperado visión, porque la tecnología ha permitido que el gen que no se conocía hace 12 años, se conocía hace 2 años y medio, y no solo se conocía hace 2 años y medio, sino que hay una terapia, ¿no? Por eso creo que es muy importante lo que nos contaba Natividad, ¿verdad? De insistir un poco en que si hace tiempo que no tenemos el estudio genético, volver a hacerlo, ¿verdad, Natividad? Pues sí, lo que dicen ahora mismo es que si tienes un estudio genético de hace más de 5 años, que no te sirve, que realmente deberías volver a repetirlo, porque claro, ha avanzado tanto este mundo que lo que estaba comentando Miguel, si aquí se hacen por 100 y ya recibes sitios donde ya los hacen por 750 o casi 800, pues seguro que va a ser, seguramente encontrarán algo más de lo que se encontró en un principio. Claro, imagínate que ya no se hubiera hecho el estudio genético hace 2 años y medio, ¿no? No, estábamos como estábamos, no sabíamos lo que tenía, lo mismo que estáis comentando, lo mismo decía Paloma, decía ella, si no le pones nombre y apellidos a la enfermedad, no vas a saber si sale algo que te sirva, como es el caso de Yara, que si no hubiésemos sabido que Lusturna le servía. Que haciendo un poco de resumen, actualmente Lusturna se ha puesto ya a 10 personas. Creo que han sido como 5 más pediátricos de menos de 16 años, o 6, no estoy seguro, 5 o 6, y luego el resto de ya personas más adultas, por encima de los 18 años, ¿no? Y bueno, ahora mismo ya hay, Miguel, corrígeme tú, pero yo creo que ya hay 4 centros autorizados para poner Lusturna, creo. Sí, porque el Virgen Macarena de Sevilla creo que tiene ya la autorización para... Ya está autorizado, pero todavía no ha puesto a nadie el Macarena, ¿no? Pues creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Bueno, pues pero lo que pasa es que de momento no lo han hecho oficial. No lo han hecho oficial. Bueno, pues eso... Pero seguramente sí. Lo que sí yo quería comentar, lo que he hablado de los 5 años, vamos a ver, que explicando un poco cómo es el tema del test genético, la gente lo podrá entender, ¿no? Cuando a una persona se le extrae sangre para hacerle lo que es el estudio genético, lo que se hace es que se compara el genoma, en este caso el exoma de ese paciente, con las bases de datos, como puede ser OMIN, como puede ser ClinVar. Hay una base de datos donde están todas las variantes que son patogénicas, ¿no? Entonces, esa base está continuamente siendo alimentada por científicos de todo el mundo, de todo el planeta. Si el paciente, aunque tenga el test genético de hace 5 años,
tiene lo que le llaman los genetistas el exoma en crudo, no hace falta volver a repetir el test genético. Lo que se hace es que se vuelve a pasar ese exoma en crudo por los filtros de los bioinformáticos para volverlo a comparar con esas bases, porque puede ser que la variante patogénica que tiene ese paciente ya esté publicada, ¿eh? Entonces no hace falta repetir el test, simplemente comparar cuando se tiene el exoma en crudo, volverlo, digamos, a cotejar otra vez, ¿no? Es como si tuviéramos una lista, que esa lista va aumentando cada día y en un momento dado vemos de que en esa lista no está nuestra variante, pero dentro a lo mejor de una semana sí está, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí en España prácticamente no se hace, ¿no? Se ha hecho porque el gen EYS se descubrió aquí en Sevilla, lo descubrió el profesor Bhattacharya precisamente en Cabimed, ¿no? Pero existen formas con modelos de ratón, etcétera, etcétera, de averiguar cuál es el gen cuando no se encuentra que está causando la patología, pero eso los hospitales públicos no lo están haciendo porque vale caro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que tenerlo claro, que simplemente si no aparece la variante hay que llamar mínimo cada año al sitio donde se ha hecho el test genético y decir, oye, por favor, revisarlo de nuevo a ver si ya está, ¿eh? Y no hace falta volver a repetir el test. Sí, sí, bueno, esa fue mi experiencia. A mí me pasó un poco como lo que contaba aquí Inés en la sala, que a mí me habían sacado sangre en el año 94. Igual que a mí. Y no habían encontrado nada ni en el 94 ni en el 2000, ni en el 2010. Pero en el 2012 sí. Claro. ¿Me escucháis, no? Perfectamente. Esta mañana me ha llegado una publicación, un paper científico, donde han encontrado otro gen nuevo, el EML1, España, Madrid y Londres 1, que va por los canales de calcio, ¿no? Y también, pues, provoca distrofia de retina. Entonces, o sea, esto continuamente está saliendo genes nuevos y de los genes que ya conocemos, variantes nuevas. O sea, que son dos campos los que van aumentando, ¿eh? No es que cuando diga, no, es que no encuentran mi gen. Posiblemente el gen sí sepamos que causa ya enfermedad, pero no sabemos la variante del gen, ¿eh? Que no tiene por qué ser un gen nuevo que no se conozca. Tenemos aquí otra pregunta. La que no se conoce. Tenemos otra pregunta aquí en la sala. Salomé, adelante. Sí, hola, mira, yo soy la trabajadora social de aquí de Gijón y me suelen llegar a veces consultas de las familias o, por ejemplo, el caso que contaba antes Pilar Pascal, y hoy tenemos a muchas Pilares, pues una de las Pilares que está aquí en la sala, de gente que se ha hecho el estudio genético pero no sabe ni dónde ni con quién, se lo hizo a través a lo mejor del hospital hace muchísimos años y no sabe ni dónde está, ni recibe notificaciones, ni nada, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de que de oficio, vamos a hablar así con términos más jurídicos, el hospital o lo que es el sistema sanitario donde nos hicimos el estudio genético no responda, ¿podemos nosotros y de qué manera tenemos que dirigirnos a los oftalmólogos además para que continúen con eso, nos den información o sepamos algo? No sabemos si están en crudo, como decía Miguel, ¿no? Esos datos si se siguen analizando o si quedó en un cajón olvidado y ya no se han seguido investigando. A mí eso me lo pregunta gente, ¿no? Que si siguen investigando con su gen, que si no, que si les va a llegar notificación, que si, ¿no? Claro, eso ya depende de dónde nos hayan hecho el estudio, ¿eh? Vale. Claro. En España, claro, tampoco hay tantos sitios. Ahora hay muchos laboratorios privados, pero a nivel público tampoco hay tantos. Bueno, a nivel público hay, yo creo que 2, nada más. Entonces, en España prácticamente hasta hace 2 o 3 años, prácticamente el 90% de todos los estudios genéticos se hacían en la Jiménez Díaz. Entonces, bueno. En Sevilla también se hace, Andrés. Sí, también en Sevilla, sí, pero lo que pasa es que hay que también diferenciar, porque hay más de 2 sitios en España de hospitales públicos que se está haciendo, pero la limitación está en que solamente se está haciendo exoma. Por ejemplo, en el Virgen del Rocío de Sevilla no se puede hacer genoma, porque yo estuve hablando con la genetista, bueno, la genetista entre comillas, porque en España genetista no hay, era bióloga molecular, y dijo de que hacía falta un secuenciador de Illumina, me parece que era el 737, que claro, eso vale una auténtica millonada, ¿no? Y que genoma no podían hacer. Entonces, claro, bueno, eso es otra barrera que hay. En España ahora mismo tenemos
la red de genómica y que ellos sí tienen el secuenciador, que lo dediquen a otras patologías y no lo dediquen a la retina, sí existe. Sí, claro. Sí. La pregunta que yo hacía, Miguel, va un poco por cómo hacemos efectivo ese derecho que comentabas tú sobre nuestros derechos de recibir un diagnóstico genético, ¿no? ¿Cómo solicitamos a que sigan investigando, que nos pasen? No, investigar aquí no se investiga. Bueno, eso diagnosticando, que sigan diagnosticando o buscando esos nuevos genes que han aparecido en los últimos años y actualizando nuestros estudios. Los hospitales y universidades están adscritas a esas bases de datos que no valen barata, por cierto. Estamos hablando de 40 a 50 mil euros al año, ¿no? Por ejemplo, Virgen de Rocío está adscrita a ClinVar. Las bases de datos están todas conectadas y ahí se va publicando todo al momento. En el momento que un científico de Japón ha encontrado un gen nuevo con una variante nueva o una variante nueva de un gen, automáticamente se publica ahí, en todo el mundo tiene acceso el que pague, claro, el que pague. Porque si no paga, tiene un retraso de 3 años, ¿no? Tú puedes entrar ahora mismo en ClinVar y mirar, pero tiene un retraso de 3 años, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en todos los hospitales donde se le ha hecho al paciente un test genético, tiene que haber un departamento de genética y tiene que haber una persona encargada, ¿no? Pues decirle que, bueno, que a ver, por favor, se pueden revisar de nuevo si tienen el exoma incluido, porque otro problema que también hay aquí es que estamos hablando de manejar Big Data, miles de millones. Muchas veces las personas no tienen conciencia de lo que es un genoma. Un genoma, estamos hablando de 6.600 millones de nucleótidos, de letras, que son 4 letras que se repiten, y eso es una auténtica barbaridad. De hecho, la genética ha avanzado por la informática, eso que se tenga claro. La genética no ha podido avanzar a causa de que los ordenadores y la informática no tenía capacidad para el manejo de datos tan brutal. Es que estamos hablando de que hoy lo que antes se tardaba un año se tarda ahora 1 hora, gracias a la bioinformática y a los ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablarlo en ese momento con la persona que lleve el tema de genética en el hospital, o si va a la revisión del oftalmólogo, decirle, por favor, que lo mismo el oftalmólogo dice, bueno, pues llégate tú a genética y di que a ver qué es lo que ocurre con lo tuyo, cómo va, y que lo vuelvan a mirar. Porque hay veces que tener los datos en crudo, los hospitales no tienen donde guardar tantísimos, estamos hablando ya de petabytes, porque es tremendo, ¿no? Ahora mismo en Inglaterra se está debatiendo de que todo recién nacido se le haga el genoma completo, y uno de los temas que se está debatiendo en el Congreso y demás. ¿Necesitáis ayuda para todo esto? Pues también la asociación podemos hacerlo. ¿Más preguntas, creo? Sí, hay un señor que tenía la mano levantada visualmente y luego también acaba de levantar ahora la mano en Natividad. Pero el señor es que no sé cómo se llama porque no tiene el nombre puesto. Un señor de viejo. Hola, saludos, buen día. No sé si me escuchen. Sí. Mi nombre es Héctor Velázquez. Buenos días a los que están en México. Buenas tardes a los que están en España. Mi experiencia es de que en septiembre me invitaron a hacer esta prueba genética de 328 genes, debido a que yo tengo 2 hermanos con retinitis pigmentosa. Uno de ellos está aquí en el grupo, Germán, y pues bueno, me dijeron que era una investigación de un laboratorio americano y acudimos en septiembre a un hospital que se llama La Carnota, al Hospital de la Visión, de La Carlota, en Montemorelos, Nuevo León, que es un hospital auspiciado por una iglesia adventista del Séptimo Día. Y pues bueno, me dijeron que entregaban los resultados en enero, y pues bueno, apenas antier me los acaban de entregar, y yo no sé cómo mi hermano me mandó esta invitación, y me los interpretó una genetista del hospital, lo que hablaba el compañero, de que hay una persona encargada de explicarle los resultados que le dan a uno. Y bueno, mis hermanos están afectados con el RP2. Ya veo que esto
así como el RP2, está el RP68 y el 65 y el MN2000 y una familia muy grande de genes. Sí, sí. Y lo que me sorprende es de que apenas hasta antier, lo que yo sabía era que mis hermanos tenían retinitis pigmentosa y hoy ya me encuentro hablando de genes en un grupo que está hablando de ellos, ¿no? La cuestión aquí, nomás para resumir, ustedes hablan de un análisis de sangre, el de nosotros fue un análisis en la saliva de 328 genes. Es igual. Entonces, no sé, hablan de que el sistema de salud en España lo provee. Bueno, aquí en México esto es muy nuevo, muy nuevo. ¿Por qué? Porque mis hermanos tienen más de 40 años con la retinitis pigmentosa y apenas en el 2021 vinimos a saber por medio de la invitación del hospital de ese estudio. Ajá. Y pues bueno, veo que ahora es la moda. Bueno. Fue totalmente gratuito y pues bueno, ese estudio necesita la interpretación de la genetista para hablar de qué genes están involucrados y algunos los traemos, somos portadores, pero no desarrollamos la enfermedad, lo que hablaba otra persona por ahí, de que nomás traemos la mitad de la información, que no vamos a tener hijos o hijas con esa enfermedad o descendencia con esa enfermedad. En cambio, hay otras personas que, en el caso de mis hermanos, si tienen hijos varones van a ser sanos, pero si tienen hijas mujeres, van a ser portadores. Y bueno, es un relajo, es un rollo, es una locura esto. Y ahorita que ustedes empezaron a hablar sobre los diferentes temas, los diferentes genes, tecleé algo aquí en la computadora y hay mucha información, pero bueno, esa es mi experiencia. No sé si mi hermano quiera compartir algo, Germán. Bueno. Sí, creo que es todo. Vale, Sí, Germán. Bueno, Germán. En México tenéis mucha suerte porque existe lo que es la especialidad de genética médica, ¿eh? Y además está ahí Conde de Valenciana, que Conde de Valenciana está haciendo los test genéticos de forma gratuita también, ¿eh? Sí. El caso de estos compañeros que les saludamos desde Buenos Días en México, bueno, tenéis una buena noticia porque saber que vuestro gen es el RP2, Miguel, corrígeme si me equivoco, pero el RP2 es un caso de retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X. Sí, creo que sí. Esto es importante, saber el tipo, el estudio genético también nos confirma el tipo hereditario y quiere decir que los varones afectados, pues si tienen hijos varones, pues no van a tener la... Dile que tenemos aquí a gente pero sin embargo, si tienen hijas mujeres, pues ellas tienen la posibilidad de ser portadoras, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy importante también para poder decidir ahí una planificación familiar responsable, ¿eh? Con el RP2 en concreto, tenemos una familia en Asturias muy amplia que hicimos un estudio genético, un estudio de campo muy guapo en el año 2010 en colaboración con la Universidad de Barcelona, la doctora Roser González Duarte, que consiguió diagnosticar a toda esta familia de personas con el gen RP2 ligado al cromosoma X, ¿no? Con una variante que precisamente también tenía sus complicaciones. Más personas, no sé si hay más personas con la mano levantada. Natividad. Natividad, adelante, Natividad. Bueno, yo solo comentar por lo que estabais comentando antes del estudio genético. En nuestro caso, lo mismo. Si se habían quedado en el laboratorio de Madrid que tú comentabas antes y se habían quedado con la sangre y la historia de que sí que nos lo iban a revisar cada cierto tiempo, tal, pero al final no salió absolutamente nada por ahí y hubo que insistir. Más que nada, es por decir que
que insistan a su oftalmólogo para que los derive a genética y en genética insistir para que se lo hagan. Solamente era eso. Está claro que si no nos preocupamos nosotros de nuestras cosas, no se va a preocupar nadie. Hombre. Y en ese sentido tenemos que ser muy, proactivos, sí. Hay que ser proactivos, sí. Es que no nos queda otra, ¿eh? E incluso hasta llegar un poco aunque no tenemos que pensar que somos un poco pesados. Sí, yo en esto de ser un poco pesados y demás, yo cuando empecé a trabajar aquí en la asociación, que fue en el año 2004, fue cuando surgió, recuerdo, de empezar aquí a trabajar y empezar a escuchar esto del RP65. Fue justo en el año 2004, acababa de empezar. Y mirad el tiempo que pasó hasta que Yara, por ejemplo, se ha podido beneficiar de ello. Y recuerdo, ¿me lo puedes corregir, Andrés? Recuerdo que a mí me contaron que este gen se estudió porque se trabajó en este tratamiento, en este gen, porque la Asociación Americana de Personas con Retinosis lucharon para que fuera con este gen, porque en principio se iba a hacer el tratamiento génico con otro gen diferente dime, Andrés, ¿de qué era? De otra enfermedad diferente. De otra cosa, me acuerdo, no sé si era para degeneración macular o para... Bueno, sí, a ver, esto... Y entonces el grupo de gente, como por ejemplo el que tiene ahora Miguel, que es un grupo de gente que sabe cuál es su gen y demás, y está viendo para ver si hay un ensayo genético que les pueda, ensayo clínico que les pueda beneficiar, por esa presión se hizo el tratamiento en ese gen, ¿no es así? Bueno, sí, algo, sí. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que en el RP65 lo que, digamos, lo llevó a que fuera la primera fue el tamaño, porque tiene solamente 2,2 kilobytes. Es muy pequeñito y, por lo tanto, podía entrar perfectamente dentro del adenovirus, porque eso es otro problema que hay, ¿no? Los genes grandes no se pueden... Porque estamos hablando que la terapia génica del RP65 es la implementación de un gen completo, pero al ser tan pequeño entraba perfectamente dentro de lo que es el virus y no hay ningún tipo de problema. El gen, por ejemplo, USH, el que provoca la enfermedad de Usher, pues no cabe, es tan grandísimo que no cabe en ningún gen, ni siquiera el lentivirus equino de caballo y demás, ¿no? Entonces hay que repararlo, la variante concreta hay que repararlo. Esto trae como problema de que si tú tienes el gen USH pero no tienes la variante del ensayo clínico, pues no puedes entrar. Ahora mismo están reclutando para el USH, pero solamente para el exón 13, claro. Sí. Ese es el problema. Pero lo que llevó verdaderamente el RP65 fue el tamaño, que es de los genes de retina el más pequeño. Sí. En el RP65 se dieron cosas muy, lo que dices tú, el tamaño del gen, el que hubiera que también lo tiene el perro. Exacto, que una línea genética muy clara en animales que permitió estudiarlo muy bien, que este gen además no se expresa en epitelio pigmentario, que es mucho más fácil llegar al epitelio pigmentario que a los fotorreceptores. Claro. Entonces, es que se dieron las condiciones perfectas para que fuera el primero y por eso ha llegado, ¿no? A pesar de las dificultades. Tenemos, yo creo, ¿cuántos ensayos clínicos puede haber? ¿En cuántos genes diferentes puede haber ensayos clínicos ahora mismo, Miguel? Ahora mismo hay 43 ensayos clínicos en marcha. ¿De 43 genes diferentes? No, porque hay algunos que tienen varios precisamente por eso, ¿no? Porque como no se puede administrar el gen completo, pues a lo mejor un mismo gen tiene 2 ensayos clínicos para variantes diferentes, ¿no? Ya. Pero pudiera estar, por ejemplo, por 35 o 36 genes diferentes, ¿eh? Ajá. ¿Y cuántos se están haciendo en España? ¿En España? ¿Cómo poder... Si yo quiero participar en un ensayo clínico de estos 35 genes o de estos 45 ensayos, evidentemente, si no tengo un estudio genético no puedo participar. No. Eso, claro, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, sin estudio genético, por ejemplo, en nuestra asociación de pacientes, sin estudio genético no puede entrar tampoco. O sea, el estudio genético es fundamental. Eso tiene que quedarnos claro, sino lo siguiente, es fundamental. Porque estamos hablando de que de diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, claro, tú ahora antes hablabas también, por ejemplo, del USH el del síndrome de Usher. Sí. Ahora mismo están reclutando pacientes, pero es un laboratorio americano.
Está en Texas. En Texas. Y claro, y si lo primero, ¿cómo puedo saber yo si cumplo los requisitos para formar en este reclutamiento? Pues mandando el test genético al laboratorio. Yo, de hecho, contacté con una familia de Jaén que vive en Canarias y ya le han mandado el test genético allí, ya lo han enviado allí. Tienen a su hija con la variante más normal, que es C.2290 guanina por adenina, G mayor que A. Y ya han mandado el test genético y esperemos de que la coja. Digamos que los afectados aquí tienen que tener un papel muy activo, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Está claro que no nos podemos... Hay que tener un papel muy activo, hay que tener porque la medicina está teniendo un cambio de paradigma, la medicina está teniendo unos avances impresionantes que por desgracia, y además yo creo que también es imposible, el médico que nos está atendiendo a nosotros a lo mejor no tiene acceso ni tiene conocimiento de todo lo que hay. Estamos hablando lo mismo que del tema de oftalmología para cualquier otra enfermedad. La genética ahora mismo en el cáncer es algo impresionante. Ahora mismo creo que hay 300 ensayos clínicos de genética para el cáncer. Y ya se están curando cánceres gracias a la genética con las células CAR-T. O sea, es algo impresionante. Es una auténtica, algo increíble, ¿no? Linfoma de Hodgkin, una cantidad de linfoma que lo que se hace es que se le extrae al paciente la célula de los glóbulos blancos, los linfocitos T, se le reprograma su genoma y se lo vuelven a meter al paciente porque al reprogramar el genoma se programa para que se coma el tumor, para que se coma las células tumorales. Se mete para adentro y elimina el cáncer por completo. De hecho, se publicó el otro día a un paciente que fue el primero que trataron en Reino Unido hace 10 años y está libre de cáncer total. Es impresionante. Ahora se va a empezar con los tumores sólidos, porque los linfomas son cánceres hematológicos y ahora se va a empezar con los sólidos. Estupendo. Esto es un avance que, yo creo que de aquí a 5 años vamos a ver cosas impresionantes y el paciente tiene que ser activo porque... Está claro. Porque tiene que ir al sitio adecuado, claro. Un poco, yo creo que las personas que están aquí en la sala y, algunas de las que estáis, sobre todo las que estáis online, en general, creo que sois bastante activos, ¿no? Ya, de hecho, estáis aquí, pero sobre todo luego este vídeo va a quedar grabado y creo que es importante, un poco el objetivo de esta charla era, pues, hacerlo llegar a todas las personas que quizás, ayer me decía un chico que él no quería falsas esperanzas y es todo lo contrario, no es generar falsas esperanzas, pero sí que tengamos un papel activo porque ahora ya es posible, ¿no? Tenemos el caso de Yara, tenemos otros casos y que la gente tome conciencia y que se dé cuenta de que no te va a llevar el médico para decirte que tiene la curación, que igual a veces tienes tú que mandar tu informe pues al laboratorio de Texas para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, no, hay que mandarlo incluso... En este caso, el ensayo clínico es solamente para pacientes con variante en el exón 13. El exón, digamos que el gen se divide en varias partes, como si fuera un tren. El exón es, por ejemplo, cada vagoneta del tren, ¿no? Y dentro de esa vagoneta, pues hay muchas variantes, ¿no? Aunque no sea del exón 13, hay que mandarlo, porque no se sabe si a lo mejor dentro de 6 meses dice ensayo clínico para tal variante o para este exón concreto que es el que tú tienes. Entonces... es fundamental de genético y mandarlo a los laboratorios que están investigando ese gen, ¿no? Bueno, otro día tenemos que hablar de los registros de enfermedades raras de la visión y de... Bueno, yo Andrés, eso lo tengo súper claro, ¿no? Todo nuestro grupo está registrado en MyRetina Tracker, que es un registro internacional que está en Estados Unidos, donde van a beber todos los laboratorios del mundo, sea de donde sea, buscan a los pacientes ahí. MyRetina Tracker. Poniéndolo en internet, MyRetina Tracker Registry, ahí se puede uno registrar. Es un poquito tedioso la segunda parte porque hay que rellenar todo. Hay que saber mucho inglés para conseguirlo, ¿eh? Bueno, claro, es un poquito tedioso para rellenar las encuestas, que son 10 encuestas, ¿no? Evidentemente es el registro mundial. ¿Nos puedes dar un taller un día? No, hay que saber inglés primero. Bueno, pero eso lo traduce el ordenador.
El Yo, Google. yo estuve hablando con ellos para ver si podían poner una versión en español, ¿no? Ya. Y Nos parece que vendría- no me he nos hecho vendría mucha bien. cuenta. Bueno, pues Pero- vamos a ir cerrando, que ya llevamos un buen rato y es viernes por la tarde y estamos en carnaval. Habrá que ir a disfrutar también un poquito del carnaval. ¡Hala! Ahora que me pude incorporar yo. Bueno, vamos a saludar a nuestra amiga Isabel ahí Sí, acabo de llegar, que tuve visita y digo yo, me cago en la Bueno, leche que no se van. No te preocupes, Isabel, ya te lo contamos otro día. Te lo hacemos llegar. Bueno, está pues- grabado, está grabado. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente a Jesús, a Miguel, a Natividad y a Margaret, que estuvo al principio. Y bueno, a todos y a todas vosotras por participar en estos actos que hace la asociación y bueno, sobre todo por seguir adelante a pesar de nuestros problemas visuales, que es lo importante, ¿no? Así que Y nada, muchas gracias a vosotros por estar ahí siempre. venga, Gracias, muchas gracias. seguimos en contacto. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Mucha gente gusta. Bien. Bueno, ¿qué? ¿Desconectas? Sí, yo... Él sobre todo es un gran Pero lo último que llevaste, eso lleva más de un año, ¿eh? Colgaron. Colgar, ok. En la siguiente foto se puede ver el logo de Retina Asociación.